del conferencista que es inmediatamente posterior a la presentación del doctor Guido Miranda, y agradezco mucho su cátedra sobre la historia de la salud pública en este país y desde luego los resultados obtenidos a través del trabajo que personas como usted y seguramente un gran número de profesionales respetados de este país han conseguido los tremendos resultados de salud pública que hoy pueden disfrutar y continuar mejorando cada día, y con mucha anticipación también esperar la plática del doctor Rodríguez sobre la investigación, que también será de interés y que cerrará este evento. En los próximos 25 minutos yo creo que puedo compartir con ustedes, especialmente por el gran número de profesores y alumnos que están acá con nosotros, algunas de las cuestiones que hemos considerado dentro del Laureate están muy importantemente relacionadas con la forma en cómo establecemos el sistema educativo que ustedes ven hoy. Como tendremos la oportunidad con el grupo de invitados de conocer las instalaciones nuevas de la Facultad de Ciencias de la Salud, quiero hacerlo relevante también a esa misma visita que tendremos al final de nuestro evento, para que también ellos conozcan en qué hemos basado nuestro programa, del cual nuestra rectora también nos hablaba en un principio. Y yo creo también hacerlo muy ejemplificante para no cansar a la audiencia con muchas diapositivas, presentar cuáles son los 8 o 10 factores que hacen que tengamos que pensar diferente sobre la educación de los profesionales de la salud. Estos 8 o 10 factores que voy a colocar acá no son todos, son algunos de los más importantes, porque hoy por la mañana o mañana por la mañana nuestro equipo de Laureate y el equipo de nuestras universidades es responsable de educar 170,000 estudiantes en ciencias de la salud, que hoy por la mañana fueron a clase, o fueron a un hospital, o fueron a un laboratorio, o están a punto de graduarse, o están comenzando sus actividades. Y esa es una gran responsabilidad, especialmente porque conociendo la historia podemos anticipar el futuro, pero es difícil anticipar el futuro más allá de los próximos 5 años. Y estaba haciendo un cálculo que los alumnos que comienzan hoy con nosotros en la escuela de medicina, en la escuela de odontología, o quizá terapia física o enfermería, pues probablemente estén en la plenitud de su profesión en el año 2025, 2030 o más adelante, cuando tengan un posgrado, estén trabajando plenamente con experiencia. Es muy difícil predecir para nosotros cómo será la salud en cualquier país en el año 2030. Pero tenemos que hacer un esfuerzo y de esa forma diseñar nuestro sistema educativo y colocar los instrumentos que los profesores que nos ayudan y los alumnos utilizan para esto. Conociendo la trayectoria del doctor Guido Miranda, me aventuré a utilizar 2 diapositivas de conexión con su plática y tratar de darle relevancia hacia la misma. Y de esta manera les presento esta tremenda referencia de una persona muy respetada en uno de los foros norteamericanos más importantes para hablar sobre salud, que es el foro especial que se llama la Shattuck Lecture, que se da en la Sociedad Médica de Massachusetts año por año, solamente a la persona más distinguida de clase mundial en la salud. Y él se paró en 2007, hace 7 años, y dijo: cuando se trata de reducir muertes tempranas, el cuidado médico tiene un rol muy poco, un rol mucho menor. Y esto en una escuela de salud, pues es dramático, porque nosotros nos dedicamos a preparar cuidadores de la salud y resulta que lo que tenemos es muy poco por hacer con el cuidado médico. Él fue más allá y dijo: si la mayoría de la población norteamericana viviera a una cuadra de la Clínica Mayo y todos los habitantes del país pudieran cruzar la calle y entrar a atenderse en la Clínica Mayo, el efecto sobre la reducción de las muertes tempranas sería mínimo. Lo cual, pues desde luego confirma esta primera visión. Y conectando con las excelentes estadísticas que el doctor Miranda nos mostraba, esto nos da esa respuesta. Si en los Estados Unidos las gentes se mueren de esto, ustedes me dicen en cuántas de estas acciones el cuidado médico, como lo conocemos, tiene que tener o puede tener una real influencia.
Por ejemplo, las 500.000 de muertes causadas por el uso todavía del tabaco, la pobre dieta, la inactividad física y todo lo que está acá, el consumo de alcohol, todavía algunos agentes microbianos que son distintos a los que nos mataban tiempo atrás, desde luego los accidentes y los incidentes que envuelven uso de armas de fuego o las conductas sexuales o el uso ilícito de drogas. En todo esto el cuidado médico interviene muy poco. ¿Por qué nos preocupamos por esto? Porque todos ustedes van a ser, son o participan como profesionales de la salud. ¿Cómo podemos cambiar su educación para influenciar y que tengamos un rol en impactar este tipo de problemas y verdaderamente cambiemos esa concepción que un enfermero, un médico, un terapista físico, un nutriólogo puede hacer algo por reducir esas muertes tempranas? Y la única manera es, desde luego, dedicarnos a los factores más importantes y que en la educación participemos en eso. De esa manera, estamos obligados a pegarnos al sistema de salud. Esta gráfica, que es una gráfica reciente de Lancet, es parte de un artículo muy importante, Marco, en donde dice: el sistema de salud y el sistema de educación tienen que estar interconectados, porque las demandas, el suministro de profesionales de la salud, más allá de los médicos, todo lo que se necesita para ser una sociedad productiva, está estrictamente relacionado con lo que se debe formar en la salud. Es decir, que la Universidad Latina, en la concepción de su escuela de salud, de su facultad de salud, en nuestras conversaciones sobre los ajustes curriculares que estamos haciendo, tenemos forzosamente, y es algo que el doctor Asofeifa desde luego nos ha acompañado y nos ha desde luego colocado en posición de entender qué necesita el sistema de salud costarricense para poder alinear nuestros currículums a ellos. Y esto es una cosa que definitivamente sabemos va a influenciar el futuro de nuestro sistema educativo. Esta es otra gráfica interesante. Estoy colocando estos 7, 8 factores que motivan el cambio en la forma en cómo educamos, en donde dice el número de enfermedades crónicas en población mayor de 65 años en los Estados Unidos. Y en el cuadro mayor, donde tenemos acá el porcentaje de personas que tienen, en el caso hasta más abajo, el azul, más de 6 condiciones crónicas, que puede ser hipertensión, puede ser obesidad, puede ser enfermedad congestiva crónica, son casi 1/3 de las personas. Después tenemos en rojo las que tienen 2 o 3 condiciones, 4 condiciones, 9 condiciones. La incidencia de la enfermedad crónica, cuando la población pasa, como será el caso de este país, más allá de los 65 años, es una acumulación de enfermedades crónicas, lo que significa una tremenda carga sobre este país, sobre el costo de la salud. Y por tanto tenemos que enfocarnos sobre eso. Y después tenemos también todo lo que ustedes conocen sobre lo que está pasando en la tecnología médica. Nosotros estar ajenos al diseño racional de fármacos, a los avances en la imagen, los nuevos PETs, los nuevos mini MRIs, el hecho de que un médico tiene el ultrasonido hoy en la bolsa del saco y que puede usar y aplicarlo directamente en el paciente, la reducción del tamaño de los equipos de diagnóstico, la cirugía desde luego de invasión mínima, el mapeo y la terapia genética, las nuevas vacunas, la sangre artificial, la trasplante de órganos animales, etcétera. Todos estos y muchas más de las cuales podemos hablar, y de los fascinantes nuevos descubrimientos que vamos a oír en un minuto en la próxima charla están sucediendo y acercándose a nuestros países, tienen que ver con que si no miramos estas tendencias, nuestros currículums quedan prácticamente obsoletos. ¿Qué está pasando también? La educación médica, perdón, la atención médica está saliendo del hospital. Lo que tengo en esta diapositiva es lugares donde las personas con alguna enfermedad se atienden.
Entonces acá tenemos una lista que seguramente en Costa Rica existen varios de todos estos lugares que no son hospitales y donde necesariamente nosotros tendríamos que estar educando a nuestros profesionales, porque estos son lugares que son más allá del hospital, lugares que serán centros de práctica y centros de desempeño profesional que pueden ir desde un centro de vivienda asistida, que tienen varios acá en Costa Rica, un centro de cirugía ambulatoria, una unidad de rehabilitación, el mismo trabajo como un lugar de salud, el mismo empleo, las fábricas como un lugar de salud, los hospicios y desde luego toda esta cuestión del tremendo boom de los centros ambulatorios, donde muchos de ustedes, muchos de los actuales profesionales de salud desempeñan la mayoría de su trabajo profesional. Eso quiere decir que la tendencia tradicional de educar a los alumnos solamente en el hospital no es algo que va a beneficiar para el resto de sus vidas y que necesariamente tenemos que buscar el entrenamiento fuera del hospital. ¿Qué otra tendencia está pasando hoy y que nos tiene definitivamente cambiando y nos forza a cambiar? La protocolización de la medicina, la protocolización de la atención médica. Esto es solo un ejemplo donde dice hoy una compañía muy importante en cuestión de atención médica y de cobertura privada de salud en los Estados Unidos, que dice: señores, un paciente con este diagnóstico, una fractura de fémur simple, catalogada como CPT 427242, debe en el 90% de los casos seguir esta evolución. El primer día se opera, después se medica, el segundo día tiene líquidos parenterales, comienza su fisioterapia o terapia física, el tercer día le quitamos los fluidos, comienza más terapia física, comienza a comer bien y si no tiene fiebre se va con medicamentos a su casa. ¿Por qué es importante esto en la educación de todos los profesionales que están acá con nosotros? Es muy importante porque anteriormente un paciente como este quedaba 2 semanas en el hospital. Cuando los estudiantes, los internos, los pasantes iban al hospital, el paciente de fractura de cadera estaba ahí y había estado la semana entera. Hoy en día, ese paciente, si el paciente se operó el jueves o el viernes, el lunes está en su casa, llega el estudiante que le toca ir el martes al hospital, no está más. No puede aprender. Entonces, ¿dónde está este paciente? Está en un centro de rehabilitación, está en un gimnasio, está en su casa, está en un centro ambulatorio. Necesitamos llevar nuestra educación a todos esos lugares. ¿Qué otras cosas están pasando? Condiciones crónicas, manejo de población, la prevención que está cambiando, la maximización funcional que el doctor Miranda también se refería. ¿Cómo con el aumento de edad puedo seguir funcionando? Puedo seguir haciendo lo que me gusta hacer, sea el trabajo, sea el deporte, sea el ejercicio, sea ir al cine, sea ir de compras, sea salir a comer. ¿Cómo puedo estar maximizando mi capacidad funcional? Aquí todas las especialidades de la rehabilitación, la terapia física, la terapia ocupacional, la terapia de audición, la terapia de lenguaje, todas esas profesiones adquieren una relevancia muy importante. Hoy en día nosotros, Laureate es el educador número 1 del mundo en terapia física, el educador número 1 del mundo en terapia ocupacional, el educador número 1 del mundo en nutrición. Y todo esto que está influenciando esa idea de maximizar la función de las personas. Otra gran tendencia, aquí lo que están viendo es el uso de la terapia intensiva, es un poco pequeña la letra, y el uso del hospicio, es decir, el cuidado en los últimos 6 meses de vida. ¿Cómo hemos tenido un incremento importante? Todos sabemos que gran parte del costo de la salud se va en los últimos 7 días de vida dentro de la unidad de cuidados intensivos. Entonces, toda esta tendencia de la medicina paliativa, de poner al paciente en un lugar confortable cuando está en las últimas etapas de su vida, etcétera, tiene que ver con que también cambian los cuidados y que no debemos cuidar el uso de los recursos y por tanto tenemos que saber que nuestros estudiantes en un futuro se desempeñarán en este tipo de escenarios y por tanto debemos prepararlos ahí. Otra gran tendencia que hemos visto
y que seguramente es irreversible, es esta división de la salud entre público y privada. El gobierno llegó un momento en que dice, no tengo más plata para gastar en el cuidado de la salud y voy a dedicar mis prioridades a la prevención, a la educación para la salud, a la medicina básicamente de atención primaria. Y al mismo tiempo, claro, pues seguiré proveyendo de hospitales, pero no es una bolsa interminable porque desafortunadamente no existe un Mercedes de salud para toda la población en ningún país del mundo, por el costo tan alto que se tiene. Por tanto, hay un sistema siempre por lo menos suplementario privado. Otra gran estigma de la educación de los profesionales es que la educación solo ocurre en el sistema público, cuando la mitad de nosotros vamos a trabajar en el sistema privado. Entonces necesitamos también promover los ambientes privados de educación para que los estudiantes estén tan expuestos a lo que va a ser probablemente gran parte de su práctica. Y aquí ejemplos de lo que está pasando con la imagen, con la tecnología de imágenes y con la capacidad de ver el cuerpo sin invadirlo, sin tener un procedimiento quirúrgico, sin cortar. Y que es verdaderamente fascinante, como ustedes seguramente ya han tenido acceso al tipo de imágenes que hoy se producen con respecto al uso de la radiología y que de nueva cuenta deberían influenciar esto. En ese sentido, nosotros empezamos a hacer predicciones y si decimos que la mayoría de nuestros estudiantes que comienzan hoy tendrán su vida plena profesional entre el año 2030 o 2035, ¿cómo será la medicina en ese momento? ¿Cómo será la atención médica? ¿Cómo será la prevención? Porque de esa manera deberíamos diseñar nuestra educación. Y de ahí viene lo que probablemente sea. Seguramente la medicina de ese año será una muy analítica a nivel molecular. Seguramente los tratamientos serán individualizados para el perfil genético, porque ya tenemos grandes avances en ese respecto. Habrá una atención primaria muy diferente a la que vemos hoy. Habrá un financiamiento seguramente muy diferente al que tenemos hoy. No puede continuar de la misma manera. Y tendremos que ser seguros en lo que hacemos. Todos saben de este problema de los errores médicos y el número de muertes que generan los errores de medicación o la confusión en la dosis o las infecciones intrahospitalarias. Tenemos que garantizar la seguridad como lo han hecho otras industrias como la aviación, que hoy en día prácticamente garantiza en un porcentaje altísimo la seguridad de un pasajero aéreo. No así lo podemos hoy presumir en nuestros sistemas de salud. Y desde luego, nuestros pacientes no van a estar en el hospital a menos que estén muy enfermos. Hay algunos de estos futuristas que hablan de que el hospital del futuro solo tendrá enfermos, muy graves. Y el resto estarán en otro lugar que no es un hospital como hoy lo conocemos. Tenemos que estar preparados para todo esto. Desde luego, los conocimientos serán sólidos en genómica, en la parte social, en la parte conductual, porque de qué manera vamos a cambiar estas tasas de mortalidad en violencia, en problemas conductuales que nos están generando tanta patología, si no tenemos un profesional de la salud capaz de trabajar esos factores. Y eso nos contrasta con la educación tradicional. Después de yo haber recorrido estos 8 o 10 factores que nos obligan en nuestra responsabilidad de formar profesionales, en cambiar nuestra forma de educar y en construir un nuevo edificio, es decir, qué ponemos adentro, cómo hacemos nuestros currículums, cómo cambiamos la educación cuando estamos viendo todas estas tendencias que están influenciando. Y de ahí pensamos que seguramente así no va a ser, porque no se parece en nada a las grandes tendencias que nosotros estamos observando y porque sabemos que estos sistemas tan tradicionales, románticos hasta cierto punto, nos están haciendo un profesional muy alejado de lo que vamos a necesitar. Porque ese profesional que usualmente trabajaba de este nivel, en los próximos 40 años de su vida va a trabajar en este nivel. Y entonces tenemos que pensar cómo los preparamos para este nivel y no para el anterior. Sea un enfermero, sea un médico, sea un odontólogo. Para esto, para este nivel también, tenemos
400,000 procedimientos de cirugía robótica el año pasado en Estados Unidos. Quiere decir que todo ese tiempo invertido en la escuela tradicional de medicina, en saber cortar, en saber lavarse, en saber abrir, en saber suturar, cambia cuando el médico está ahí y la enfermera está acá. Yo no quiero decir que toda la cirugía va a ser robótica, pero sí que tenemos una tendencia al uso de tecnología muy importante y que verdaderamente muchos de estos alumnos que están acá van a estar trabajando en estos ambientes y que seguramente deberíamos estar ayudándolos a prepararse para esos ambientes del futuro. ¿Y qué encontramos? Currículums sobrecargados, saturados, completamente dependientes de la memorización, un proceso educativo muy estático que no cambia, un currículum que no es vivo, que no se adapta. La investigación médica cambia, la medicina cambia, la salud cambia y el proceso educativo tiene que cambiar necesariamente al mismo ritmo. Un poco uso de la tecnología digital, cuando todos los alumnos que aquí llegan son digitales nativos, nacieron con la tecnología digital y nosotros se las quitamos cuando entran a la universidad, cuando deberíamos estar aprovechando las ventajas de la tecnología digital para poder educarlos de esa manera. Y desde luego medir la efectividad de los resultados de lo que hacemos a través de las grandes mediciones. Pasaré los últimos minutos de mi charla hablando sobre entonces qué contiene este modelo. Todo ese esfuerzo que acompaña, como nos decía la rectora, a un edificio nuevo que hoy oficialmente se inaugura para actividades académicas. ¿Qué está atrás de la inversión en físico? Está atrás el currículum, está atrás las metodologías, está atrás el desarrollo y trabajo de nuestros jefes de carrera, de nuestros directores de área, de nuestros profesores, para entrar de lleno y ofrecerles una mejor educación. Entonces, un currículum no memorístico, primera cosa, que no privilegia la memoria, sino que privilegia el aprendizaje. Muy buenos fundamentos para un aprendizaje el resto de sus vidas. Los textos, los libros de texto de genética, de biología molecular, se renuevan cada 18 meses. ¿De qué sirve que se memorice lo que está ahí si el próximo año, 2, 3, 4? Necesitamos mejor hacerlos capaces de que sean personas que pueden estudiar el resto de sus vidas. Y eso es muy importante, como saben. No queremos una educación basada en la cátedra tradicional. Creemos que la educación activa y la formación activa es más importante, más relevante para ustedes y más importante para construir conocimiento. Racional y progresiva y desde luego de adultos, porque la educación del 95%, que es lo que hacemos en una universidad, va dirigida a adultos y a veces olvidamos que todos ustedes cuando llegan a la universidad están a punto o son ya adultos. Desde luego basada en las competencias, las habilidades y los valores. No solamente las destrezas técnicas, sino los valores y las habilidades que van a acompañarlos el resto de sus vidas. ¿Qué más tenemos? Bueno, este es un artículo reciente, la educación de los profesionales de la salud. Julio Frenk, dean de la Escuela de Salud Pública de Harvard, dirige este estudio multinacional, multiinternacional, con el soporte más allá de lo imaginable y desde luego dictando políticas públicas. Es decir, cuando un estudio como este, que se publica hace unos pocos años, se genera, prácticamente está dictando la política de salud de los países, porque tiene el soporte de la Organización Mundial de la Salud, tiene el soporte de los organismos científicos más importantes y dice, ¿cuál es el profesional de la salud para el nuevo siglo? ¿Cómo transformamos el sistema educativo para que a la vez se transforme el sistema de salud? Y marca algunos lineamientos, yo invito a las personas interesadas a leerlo, de los cuales los más importantes están aquí resumidos. Primero, adopte un currículum basado en competencias. ¿Qué debe saber ese odontólogo cuando se gradúe para atender a este sistema de salud? ¿Qué debe saber ese enfermero? ¿Qué debe saber ese optometrista? ¿Qué debe saber ese profesionista? Promueva la interprofesionalidad, no más aquello separado.
siempre estamos nosotros comprometidos con una facultad de ciencias de la salud. No más una facultad de medicina, una facultad de odontología, una facultad separada. Los profesionales de la salud deben trabajar juntos. Y la mejor manera de hacer eso es hacerlo desde la escuela. Por eso nuestros currículums están diseñados para esa convivencia, para esa interacción, para ese trabajo que los va a preparar para el futuro. Explotar el poder de la tecnología informática en el aprendizaje. Es un desperdicio no utilizarla. Fortalecer los recursos educativos, etc. Y algunas otras reformas institucionales que voy a obviar, pero están detalladas en el artículo que le refiero. Tomando esta brillante declaración del Instituto de Medicina Americano, dice: todos los profesionales de la salud deben ser educados para otorgar cuidados centrados en el paciente, como miembros de un equipo interdisciplinario, enfatizando prácticas basadas en la evidencia y siempre los enfoques de mejora de la calidad y la informática. En fin, diciendo los elementos que dictan hoy el futuro también de esta universidad en el área de la salud. ¿Y cuáles competencias? Las que conocemos, pero muchas veces obviamos. Desde luego, nadie aquí viene a preparar personas que no se enfocan a cuidar pacientes, porque todos estamos en esto para cuidar de pacientes. Más allá de esto y de nuestro conocimiento técnico especializado, porque queremos los mejores odontólogos, médicos y enfermeros de este país, y estamos comprometidos con así tenerlos, vamos técnicamente a prepararlos muy bien, con mucho aprendizaje basado en la práctica, desde laboratorios, pero también estos que están acá al final, que son los principales problemas en la formación de profesionales: las habilidades de comunicación y el profesionalismo, que lo hemos dejado por un lado, o creemos que la ética nos va a cubrir todo esto y no así, como un médico debe comportarse y debe salir a conversar con las personas. ¿Para qué? Para cambiar su conducta, para ayudarlos a entender que el problema no es con la medicación que no está tomando, sino con su falta de actividad física, con su pobre dieta, con el problema de violencia intrafamiliar y con todas esas cosas. Si no es un buen comunicador, el profesional de la salud queda muy corto, como decía el doctor Miranda, con su recetario, tratando de resolver un problema de alcoholismo en los jóvenes, por ejemplo. Y ahí que nosotros creamos nuestro sistema, nuestro modelo educativo, nuestro modelo de aprendizaje Laureate, que privilegia algunas de estas cosas como una nueva forma de enseñar la estructura y la función humana, como un uso muy intensivo de la integración interprofesional y la integración del conocimiento. Desde luego las metodologías y los laboratorios de simulación que ustedes tienen hoy, que están a la altura de los mejores del mundo. Y sin duda el cuidado que tenemos para que sus rotaciones clínicas sean de alta calidad y ustedes aprendan lo que deben de aprender cuando están ya con los pacientes reales. Y así seguiremos privilegiando el conocimiento biológico, porque creemos que deben salir conociendo muy bien las bases biológicas de otra manera, de una manera integrada, de una manera relevante, de una manera no memorística, de una manera que les permita conocer los componentes de la biología celular y los componentes que son importantes por el resto de sus vidas en entender bien la patología. Pero hemos cambiado la forma de entrega. Cuando utilizamos el poder de la tecnología, podemos hoy enseñar histología, podemos hoy enseñar anatomía con el uso de la tecnología digital y apoyándonos de manera que les permite a ustedes, con algo con lo que se sienten mejor, aprender mejor. Y así también hacemos una integración y una agrupación. Cuando hablamos de estructura y función, separamos todavía el organismo sano del organismo enfermo, lo agrupamos las ciencias que antes se veían todas separadas, ahora las agrupamos para que haya un conocimiento más integral del cuerpo humano, sano y enfermo, para que podamos entender después la clínica a la cual le dedicaremos los siguientes 30 o 40 años de la práctica profesional. Y algunos ejemplos de lo que ustedes ya están viendo en sus laboratorios: el aprendizaje con la anatomía palpatoria, el aprendizaje con la proyección de superficie, con la anatomía palpatoria y la pintura corporal, en fin, todos los elementos que hacen un conocimiento más vivo de la estructura y función del cuerpo humano. Algunas tecnologías nuevas que estamos estudiando, por ejemplo la disección virtual y el proceso en donde muchas veces pueden repetir esto.
Y la patología siempre entendida por grupos, no la memorización de enfermedades y de dosis y de recetas. Queremos que ustedes sean sólidos en su conocimiento de estos 5 puntos que prácticamente explican el 100% de las enfermedades de hoy, para que cuando cambie la medicina, cuando cambie el cuidado médico, sus bases sean sólidas y puedan siempre estar actualizados y puedan estar al tanto de lo que es esto. Cuando alguien es muy experto y conoce las bases del metabolismo y de la homeostasis, cuando cambie el tratamiento de la enfermedad cardiovascular, muy probablemente ustedes serán los líderes en adoptar y en sentirse confortables con el uso de las nuevas tecnologías. Entrando brevemente al área de simulación, donde hemos visto la tremenda inversión que hemos hecho y el tremendo cuidado que hemos hecho en tener gente preparada que los tenga a la mano y los lleve de la mano de ese entrenamiento preclínico, que sabemos que no sustituye al cuidado con el paciente, pero que de una manera nos mejor prepara para esto. Y estoy trayendo acá 2 diapositivas de un organismo muy importante también norteamericano, que dice cuáles son las ventajas de la simulación sobre la experiencia clínica real. ¿Y por qué nosotros estamos dando tanto énfasis? Reduce la variabilidad del entrenamiento, incrementa la estandarización. Yo puedo hacer que ese paciente tenga lo que yo quiera en ese momento. Garantiza una experiencia para todos los estudiantes versus aquella oportunidad de que ese paciente esté en ese lugar, en ese hospital, cuando el estudiante está rotando, cuando yo puedo replicar el caso. Puede ser acomodado para el aprendizaje individual. Lo que a mí no me parece, no entiendo muy bien la fisiología respiratoria, el intercambio de gases, pero lo puedo simular y replicar en un simulador, en un modelo. Desde luego es un aprendizaje centrado en el estudiante, porque cuando estoy en el hospital el privilegio es el paciente. Cuando estoy en el laboratorio de simulación el privilegio va a ser el estudiante, que es a lo que nos dedicamos nosotros cuando ustedes están acá. Permite el pensamiento crítico, en fin, y permite también dar un feedback inmediato. Te equivocaste en esto, no hiciste este procedimiento bien, no identificaste esta complicación de tu paciente, sin necesidad de dañar al paciente. Entonces tiene un componente ético muy importante. Y algunas otras cosas, nos ofrece la oportunidad de practicar cuestiones que son raras, que es muy difícil de ver en la práctica real, que podemos replicar en la simulación. Puede ser con un paciente estandarizado, con un actor o con un maniquí. Permite la calibración, permite ser reproducido, permite programar un caso. Nunca vi una convulsión en un niño. Bueno, en el laboratorio de simulación la pueden ver. Y a la hora que queramos, supervisado, guiado, con un mentoring y con un apoyo del profesor que puede presentar un caso muy parecido a la realidad, siempre sabiendo que después irán a encontrarlo en la realidad, en su experiencia clínica. Y de ahí que diseñamos espacios similares a los que hoy ustedes tienen, espacios que permiten inmersionarse, simular, parecer la práctica real, laboratorios multifuncionales, laboratorios que se pueden transformar, son muy parecidos a los nuevos que vamos a visitar con el grupo en unos minutos, que permiten hacer un ambiente real que nos permite replicar. Espacios como los que ustedes conocen, la flexibilidad de metodologías. Hoy en una iPad, tenemos más anatomía de la que teníamos en 5 o 6 atlas juntos. Tenemos la posibilidad de cambiar, de disecar virtualmente, de acomodar, de entender la clínica, de poner el cuerpo real, el cuerpo radiológico, el cuerpo tomográfico en una tableta con un aplicativo y que estamos aprovechando. Tenemos modelos anatómicos, tenemos increíble tecnología, tenemos formas de aprender el sistema respiratorio, como en este ejemplo, con tecnología y con muchas formas. Tenemos forma de hacer histología virtual, podemos hacer experimentación, anatomía palpatoria, anatomía de pintura corporal, como lo dije. La fisiología puede ser hoy hecha sin necesidad de invadir, sin necesidad de tener un animal de experimentación, porque tenemos tecnología que nos está ayudando y que hoy está en nuestras manos. Usamos la simulación en todo caso. Tenemos la oportunidad de hacer un aprendizaje muy impactante como el que están viendo acá, totalmente creado para que aprenda el estudiante y que no estamos esperando a que lo encuentren en la vida real y que esperamos que afortunadamente lo encuentren después de tener un entrenamiento en el laboratorio y que puedan
desempeñarse como debe ser, porque se sienten seguros y confiados de que ya lo hicieron en un ambiente controlado y supervisado que les da un laboratorio de simulación. Sea en la toma de un Papa Nicolau, que no sea en el primer paciente pobre que encuentren en un hospital, sino que sea en un maniquí que permita, o un parto completo que sea desarrollado bajo supervisión, bajo cuidado, que les permita que el primer parto real sea con mucha más confianza, mucho más conocimiento, mucha más seguridad y mucho más respeto para sus pacientes que el que usualmente teníamos en nuestro entrenamiento, que era siempre con el primer paciente con el que podíamos practicar, y que probablemente había 4 o 5 estudiantes esperando para esto. Hoy existe toda esta tecnología que estamos aprovechando muy bien para aprender. Y desde luego crear las situaciones que nos generan los equipos de salud, ponerlos a trabajar juntos en los laboratorios para que se genere esa interprofesionalidad. Y por último, el entrenamiento clínico. Y esto muy relacionado, vuelvo para terminar al inicio de algunos conceptos del doctor Miranda. En el pasado, las ciencias básicas y después las clínicas y dentro del hospital. Ese era el pasado. Después viene lo que se evolucionó. Vamos a hacer ciencias básicas, pero vamos a hacer práctica clínica desde el inicio y vamos a continuar estudiando las ciencias básicas, pero aún metidos en los hospitales. Y nuestro modelo propone ciencias básicas y ciencias clínicas desde el principio, ciencias básicas hasta el final, y no solamente en el hospital, sino también en la comunidad. Que el entrenamiento ocurra en todos esos lugares. De esa manera, cuando ustedes aprendan clínica, aprendan en el laboratorio, bajo ambiente controlado, aprendan en la clínica tradicional, los hospitales, los centros de salud, y también en la comunidad. Porque todos estos alumnos que son de nuestras universidades, por ejemplo, en Brasil, están aprendiendo con actividades comunitarias y están aprendiendo en influenciar esos determinantes sociales de salud de los que nos hablaba el doctor en su primera plática. En todos estos espacios necesitamos aplicar nuestro modelo de aprendizaje que nos permita saber que estamos colocando al alumno para aprender en el ambiente donde debería estar para aprender. Entonces, hoy, con esta responsabilidad, estas son nuestras escuelas de salud en el mundo. Por acá en Centroamérica encontramos a la Universidad Latina. Lo mismo que estamos haciendo hoy, lo estamos haciendo en México, en los Estados Unidos, en España, en Turquía, en los otros países. La misma tecnología adecuada a sus países y a sus sistemas de salud, pero siempre pensando que tenemos la ventaja con todas estas escuelas de salud de darles además una educación global y de proveerles con este ejemplo de instalaciones y con este esfuerzo dirigido por sus líderes académicos que los lleve a una mejor educación y desde luego a un mejor desempeño profesional el resto de sus vidas. Muchas gracias. Y fundador del Instituto Costarricense de Investigación Clínica de la Red Latinoamericana de Investigación Clínica y del Instituto Costarricense de Oncología, miembro de número y miembro honorario de la Academia Nacional de Medicina de Costa Rica. Para la conferencia Investigación Clínica en Salud, invitamos al podio al doctor Guillermo Rodríguez, para quien solicitamos un caluroso aplauso. Muchas gracias. Quiero empezar agradeciendo a la señora rectora y a las autoridades académicas de la Universidad Latina por esta oportunidad. Y quiero agradecerles por un evento que me hizo pensar mucho en los últimos días. Dicen que la juventud se mide por la capacidad de asombro. Realmente nuestra visita al nuevo edificio y al laboratorio me llenó de asombro. Entonces ustedes me han hecho sentir más joven otra vez. Es verdaderamente impresionante el cambio de concepto en la formación de los profesionales de la salud que estamos viviendo en este momento. Y yo creo que somos muy afortunados de poder ser testigos y protagonistas de este cambio. Viendo la conferencia del doctor Miranda, se revivían mis recuerdos de la escuela de medicina
y del modelo de enseñanza que tuvimos nosotros comparado con el modelo de enseñanza que tienen todos ustedes como estudiantes ahora. Yo voy a tratar en los próximos 20-25 minutos de contarles un poco la historia y la perspectiva de cómo vemos la investigación biomédica y qué ha pasado en medicina. El conocimiento del ser humano, en términos muy generales, se puede dividir en dos grandes categorías. El sentido común, que es el conocimiento del hombre de la calle, que pareciera que viene en nuestros instintos heredados, en el legado cultural del grupo cultural al que pertenecemos y en las experiencias previas, y que tiene un componente subjetivo muy importante. Y por otro lado, el conocimiento científico. El conocimiento científico es racional, sistemático, no acepta afirmaciones a priori, no es dogmático y es objetivo. Dice alguna gente que el conocimiento científico es el sentido común ordenado, que si nosotros logramos ordenar y sistematizar ese sentido común, vamos a tener conocimiento científico. En las ciencias médicas, y cuando hablo de conocimiento médico estoy hablando de conocimiento en todas las ciencias de la salud, hemos pasado por tres grandes etapas. Por muchos años fue la magia y los creencias religiosas las que dominaron el tratamiento de las enfermedades. Había dogma, había magia, había superstición, religión, y la contemplación y dejar que la naturaleza hiciera lo suyo eran las modalidades terapéuticas más importantes. Pasamos de esta etapa mágica a una etapa empírica, de prueba y error, a donde la medicina y las ciencias de la salud se basaban fundamentalmente en la experiencia personal. Se utilizaba polifarmacia y el ensayo y error era la tónica que manejaba esa etapa. De ahí pasamos a la etapa experimental. ¿Cuál fue el gran avance al llegar a la etapa experimental? Que empezamos a buscar las causas. Se incorporó el método científico, una metodología ordenada para tratar de entender lo que estaba pasando. Y empezamos a requerir la demostración científica. Esto dio origen a una terapia racional, a no darle 10 medicamentos a un paciente para un problema, a ver cuál de ellos servía, sino a tratar de buscar una terapia dirigida al paciente y a la enfermedad que estábamos tratando. Podemos dividir en 6 etapas importantes el proceso de avance de la medicina a través de la historia. Las primeras nociones médicas de las que tenemos información se remontan a Egipto, a China y Arabia. Hay algunos nombres que se destacan en ese proceso de figuras importantes en la tradición médica, tanto egipcia, china y de Arabia. Hay incluso documentación de trepanaciones de esa época para el tratamiento de hematomas subdurales, el uso de una gran cantidad de plantas, acupuntura, etc. La segunda gran etapa fue la etapa de Roma y Grecia, con 2 grandes figuras destacadas ahí, Hipócrates y Galeno, y a donde se empezó a usar una serie de remedios naturales, plantas que se utilizaban para el tratamiento de algunas enfermedades. La Edad Media y el Renacimiento fue floreciendo con una serie de figuras muy destacadas, lógicamente, Leonardo da Vinci, Paracelso, con toda la clasificación de las medicinas, de las plantas medicinales, el aporte de Harvey a la fisiología, el aporte de Vesalio a la cirugía, etc. En el siglo XVIII, 2 cosas muy importantes: las vacunas
y el microscopio. Estas dos incorporaciones al armamento diagnóstico y terapéutico fueron vitales para los cambios que íbamos a ver en el siglo XIX, a donde vienen los nuevos conocimientos de la microbiología y algunos medicamentos empezaron a destacar, como la aspirina. La anestesia permitió el avance de la cirugía, los rayos X ayudaron al diagnóstico. Estas figuras del siglo XIX fueron la plataforma en la cual se montó el siglo XX, a donde vemos los más grandes avances en el conocimiento de las enfermedades y en el armamento terapéutico para las enfermedades. Empezando por el descubrimiento de la insulina y de las drogas maravillosas, como se le ha llamado a los antibióticos, la incorporación de nuevas vacunas, algunos procedimientos quirúrgicos que fueron muy importantes en la disminución de mortalidad por enfermedad cardiovascular, como el caso del trasplante cardíaco, el bypass coronario por René Favaloro, el desarrollo de la industria farmacéutica y una enorme cantidad de medicamentos, la incorporación de la cirugía láser y de la cirugía laparoscópica, fueron las grandes contribuciones del siglo XX. Y entrábamos a un siglo XXI a donde nadie sabía lo que iba a pasar. El elemento más importante que se incorporó en el siglo XXI fue precisamente el proyecto del genoma humano y la tendencia a una terapia individual, a una medicina dirigida específicamente al paciente de acuerdo a su perfil genético, etc. La cirugía robótica que mencionaba el doctor Gutiérrez fue probablemente y será en este siglo uno de los grandes avances en el tratamiento de enfermedades. Toda esa información que se ha ido capitalizando para entender las enfermedades y para entender cuáles son las terapias más efectivas para estas enfermedades, se ha desarrollado a través de ensayos clínicos, proyectos de investigación en los cuales participan seres humanos y que el primero de los cuales es una investigación muy interesante que hizo James Lind, un médico de la Armada inglesa, que realizó un estudio sobre escorbuto. Lo encargaron de hacer un estudio de escorbuto, que era uno de los problemas más serios que había en ese momento en los marineros ingleses, y él cogió, vean qué interesante, tomó un grupo de marineros a los cuales a dos de ellos les dio agua de sal, a otros dos les dio elixir de vitrolo, a otros dos les dio ginebra, etc. ¿Y qué pasó? A dos de ellos les dio jugo de naranja, o sea, les dio cítricos. Lo interesante del experimento, que estaba muy bien diseñado, fue que las dos personas que tomaron jugo de naranja fueron los únicos que no les desarrollaron escorbuto durante el viaje. Pero la conclusión del estudio, que está publicado así, es que el tratamiento del escorbuto es el aire fresco. Y uno dice, ¿pero cómo? ¿Cómo puede ser que este señor diseñó ese estudio, lo hizo perfectamente y resulta que al final dice que es el aire fresco? En esa época la medicina basada en opiniones era lo más importante. Y si alguien, la autoridad científica del momento, decía que el aire fresco era el tratamiento, ese era el tratamiento, no importa lo que dijera la investigación que se realizara. Pasaron muchos años hasta que en el año 1931 Amberson hizo el primer estudio de distribución aleatoria en tuberculosis usando una sal de oro que se llama sanocrisina,
versus reposo en cama. Es el primer estudio de distribución aleatoria, pero le corresponde a Sir Austin Bradford Hill el primer ensayo clínico moderno en el año 1946. Vean qué reciente es esto. 1946 se publica el primer ensayo clínico de la historia. Y es de ahí en adelante de donde aparece toda la revolución terapéutica y todo el avance en el conocimiento científico para el tratamiento de las enfermedades. Este estudio fue un estudio de tuberculosis con streptomicina. Ese fue el primer estudio publicado en Inglaterra. 5 años después, Bob Austrian en Johns Hopkins publica el primer ensayo clínico moderno en Estados Unidos de penicilina para el tratamiento de neumonía. Y uno se asombra, aquí otra vez volvemos a la capacidad de asombro, uno se asombra de ver que hace tan poco tiempo que se desarrolló todo esto. En el año 1970, un grupo de profesores de la Universidad de McMaster en Canadá desarrollan el concepto de medicina basada en evidencia y nos dice: lo que hagamos de aquí en adelante tiene que ser basado en evidencia. No se vale decir en mi experiencia o yo creo que, sino que de aquí en adelante yo tengo que sustentar mis tratamientos a mis pacientes con evidencia científica. Para hacer esa investigación hubo que desarrollar un marco legal, porque antes del año 1906 no había ninguna regulación para hacer investigación. La investigación se hacía a la libre, en realidad no había tanta investigación clínica, pero de todas maneras no había ninguna regulación. En el año 1906 pasó algo muy interesante. Un periodista llamado Upton Sinclair hizo una investigación en las condiciones de salud de los mataderos en Chicago y de cómo se procesaba la carne y de cómo era la condición social de esos trabajadores. El estudio lo publicó en una serie de reportajes. Lo interesante es que él encontró que además de que las condiciones sociales de estos trabajadores eran paupérrimas, que el manejo de la carne, del producto, era muy deficitario. Inclusive narra, para horror de los consternados lectores del periódico, que uno de los trabajadores cayó en la moledora de carne y lo pasaron como chorizo, ¿verdad? Esto es real. La consecuencia inmediata fue que la gente dejó de comer carne en Estados Unidos. Hubo un impacto económico enorme y entonces Upton Sinclair se queja meses después en un artículo en el periódico y dice: qué lástima, yo le apunté al corazón de los norteamericanos y les pegué en el estómago. Porque efectivamente la consecuencia fue que el Congreso de los Estados Unidos inmediatamente convocó y creó la FDA, un organismo encargado de regular los medicamentos y los alimentos dentro de Estados Unidos. Así que fue en realidad por accidente, por una publicación de un periodista, que nace la FDA como el primer organismo regulador para la distribución y comercialización de medicamentos. Los abusos de la Segunda Guerra Mundial con los judíos en los campos de concentración realizados por los médicos nazis fueron la voz de alerta que dio lugar al primer código internacional para regular la investigación médica, que fue el Código de Nuremberg. Este código es un decálogo en el cual se establece cuáles son las reglas a las cuales se debe someter cualquier investigación en la que participan seres humanos. El aporte más importante de este código fue el concepto de consentimiento informado.
el Código de Nuremberg estableció que nadie podía hacer una investigación sin el consentimiento de las personas que iban a participar en la investigación. Pocos años después, a raíz de la tragedia con un medicamento que se llama talidomida, la Organización Médica Mundial emite otro código de regulaciones internacionales que se llama la Declaración de Helsinki en 1964. La Declaración de Helsinki hace una serie de aportes adicionales al Código de Nuremberg, dentro de los cuales el más importante es que establece que toda investigación debe ser supervisada y aprobada por un comité ético científico. Entonces, así como Nuremberg nos incorpora el concepto de consentimiento informado, Helsinki nos incorpora el concepto de comité ético científico, los dos pilares más importantes para la protección de los derechos y la seguridad de las personas que participan en investigaciones biomédicas. La FDA actualiza lo establecido en 1906, en el año 1977, con el Código de Regulaciones Federales. Luego, conjuntamente, la Unión Europea, Japón y los Estados Unidos emiten las normas de buenas prácticas clínicas de 1996. La Organización Mundial de la Salud promueve la creación del código o las pautas de SIOMS en el 2002 y finalmente las Naciones Unidas emiten la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos en el año 2005. Este es el marco regulatorio a nivel internacional. Con este marco regulatorio y con la avalancha de avances en el conocimiento científico, entramos a mediados del siglo XX. Visto en retrospecto, ¿cuál fue el legado más importante que nos dejó el siglo XX? El paso de la medicina basada en opiniones a la medicina basada en evidencia. Ese fue probablemente la contribución más importante que recibimos. Nosotros hicimos una revisión interesante de todos los artículos que habían sido publicados en revistas científicas de alta calidad en el Science Citation Index entre el 92 y el 2002. Y encontramos que en ese periodo se habían publicado casi 8 millones de artículos médicos. O sea, 720,000 artículos por año, 1974 por día, 82 artículos por hora, un artículo por minuto. Desde que estamos sentados aquí hoy en la mañana, estamos desactualizados como en... Probablemente debe haber como unos 200 artículos que ya fueron publicados que debimos de haber leído y que no hemos leído. El gran problema del siglo XX, de principios del siglo XX, era la falta de información. El problema del siglo XXI es el exceso de información. ¿Cuántos de esos artículos realmente son importantes? ¿Cuántos contribuyen al conocimiento nuestro? En esos artículos se publica todo lo relacionado con los nuevos medicamentos y los nuevos tratamientos que se van a usar en los próximos años. Ahora, el desarrollo de un nuevo producto farmacéutico es un proceso que dura cerca de 15 años. De cada 10,000 moléculas que se sintetizan, solamente 1,000 van a llegar a las pruebas preclínicas de laboratorio, pruebas que tradicionalmente se realizaban en conejillos de indias, en ratas, en conejos, y que ahora se realizan en robots. Esas pruebas ahora son sometidas primero a robots y luego a 2 especies diferentes de animales. De esas 1,000 moléculas, solamente 10, una de cada 100, van a llegar a fase 1, que es cuando se prueba el medicamento por primera vez en seres humanos. Esto se hace generalmente en laboratorios en Estados Unidos, en Europa Occidental, etc. De esos que llegaron a fase 1, que es la fase donde se demuestra la seguridad y la toxicidad del producto, 7 van a pasar a fase 2,
que es cuando se prueba el producto en personas que tienen la enfermedad que queremos tratar. Y de ellas solo 2 van a pasar a fase 3, que es una fase donde se compara con la mejor alternativa que tenemos. Así que de cada 10.000 moléculas, solo una va a llegar a la farmacia de la esquina. Y cada uno de esos productos va a requerir de un estudio cuidadoso, científico, exhaustivo, que se lleva casi 15 años. Por eso, cuando uno ve que la protección de patente de un producto son 20 años, se da cuenta de que hay 5 años en los cuales las compañías farmacéuticas recuperan el valor o la inversión que hicieron en la investigación. El costo de desarrollar un nuevo medicamento es astronómico, son $500 millones. Las grandes compañías farmacéuticas invierten un 20% de sus ventas en investigación y desarrollo de nuevos productos. Y en este momento hay 10.000 productos en desarrollo, un 40% de los cuales son para cáncer. La FDA y la EMA, que es la Agencia Europea de Medicamentos, aprueban más o menos 30 medicinas nuevas por año. De manera que el proceso de desarrollo e investigación de nuevos medicamentos es un proceso muy importante, muy costoso, muy largo, a donde el producto pasa de la fase preclínica a obtener este número que es el que lo autoriza para hacer fase 1, de ahí a fase 2, fase 3, después viene el NDA, que es el medicamento a través del cual aplican a la agencia regulatoria, sea la agencia europea o la FDA, para que el producto se pueda comercializar. ¿Qué ha salido de todo eso? Bueno, hemos tenido enormes contribuciones científicas que han impactado la salud de forma muy importante. Empecemos por la aspirina. En el año 1900, Hoffman, un químico de la compañía Bayer, tenía su padre con artritis. Y el salicilato le caía malísimo, no lo podía tomar. Entonces él, para ayudar a su padre, desarrolló el ácido acetil salicílico, un compuesto que tiene más de 100 años de ser líder a nivel mundial. Le regaló a la Bayer la patente de la aspirina. Y así se desarrolló la aspirina, que por muchos años fue un medicamento para la artritis, ahora resulta que es más importante para prevenir las enfermedades cardiovasculares. La insulina, los diabéticos juveniles se morían. Cuando se descubre la insulina en los años 20, cambió totalmente la historia de la diabetes. Los antibióticos, ni se diga, por algo se les llama las drogas maravillosas. Desde que apareció la penicilina, de ahí en adelante empezaron a aparecer una enorme cantidad de antibióticos, todos los cuales requieren de prueba científica, requieren de investigación, de ensayos clínicos para poder ser utilizados. Los antivirales y los antirretrovirales cambiaron la historia natural del SIDA. Nosotros pasamos el siglo XX buscando cura para las enfermedades agudas y el siglo XXI va a ser el siglo de la búsqueda de la cura para las enfermedades crónicas. Lamentablemente, muchos de los medicamentos que se ha logrado desarrollar para controlar enfermedades crónicas, lo que hacen es controlar la enfermedad, pero no la curan. O sea, nosotros le damos un medicamento para la hipertensión a un paciente y ese paciente, mientras toma el medicamento, va a estar bien. Pero no le curamos de forma definitiva su enfermedad. Esa etapa probablemente nos quedó para el siglo XXI. Los antipsicóticos y los antidepresivos, este fue un avance enorme. Eliminó la institucionalización de los pacientes psiquiátricos graves. Los pacientes con esquizofrenia pueden estar en su casa con tratamiento. Los pacientes con depresiones severas pueden estar en su casa con tratamiento, ser funcionales, pueden trabajar. Eso le cambió la calidad de vida totalmente a la población de pacientes psiquiátricos.
Los bloqueadores H2 y los inhibidores de la bomba de protones. Yo recuerdo, no hace muchos años, pacientes con úlcera péptica que los mandaban a que le hicieran una gastrectomía subtotal, o si no, una vaguectomía supraselectiva para curar la úlcera, y resulta que ahora se curan con un bloqueador H2. Eso cambió totalmente, la vida de los pacientes con úlcera cambió, y cambió más cuando se descubrió que era una bacteria la responsable de la úlcera y que se podía curar con antibióticos. Eso entusiasmó a los infectólogos a tratar de curar la enfermedad coronaria con antibióticos también. No fueron muy efectivos, pero también trataron de hacer lo mismo que los gastroenterólogos. Los broncodilatadores y los inhibidores de leucotrienos cambiaron la vida del asmático totalmente. Los antihipertensivos, los agentes hipolipemiantes, los antineoplásicos y recientemente los anticuerpos monoclonales son algunos de los grandes avances que hemos visto. ¿Cuál ha sido el impacto? Muy claro. Las vacunas sí sirven. Vean ustedes, por ejemplo, cómo la tosferina prácticamente desapareció. Vean cómo el sarampión prácticamente desapareció. Ahora está apareciendo de nuevo sarampión por algunos de los movimientos antivacunas que han logrado que los padres atemorizados no vacunen a sus niños, y el sarampión está volviendo en algunos países. La poliomielitis. Hace, creo que 2 o 3 años hubo una comisión para declarar la erradicación de la poliomielitis en Costa Rica. Influenza y neumonía, tuberculosis. El doctor Miranda nos mostró unos números ahí impresionantes sobre la tuberculosis. Vean cómo prácticamente cayó a cero. La sífilis, la difteria. Yo recuerdo haber visto uno de los últimos casos de difteria en el Hospital Nacional de Niños, y todo el hospital pasó para verlo, ¿verdad? La mortalidad en Estados Unidos por enfermedades infecciosas se ha ido prácticamente a cero. Hepatitis B y cáncer del hígado. La aparición o el descubrimiento de la vacuna recombinante en el 86 inmediatamente tuvo un impacto en la disminución de la enfermedad y en la disminución por cáncer del hígado también. El SIDA es un ejemplo claro de cómo un medicamento puede cambiar la historia natural de una enfermedad. Una curva de mortalidad que iba en ascenso, claro, cuando se aprueba y se implementa el uso de medicamentos para el SIDA, inmediatamente empieza a caer, pero la cronificamos. Volvimos una enfermedad aguda, la volvimos crónica con medicamentos muy efectivos, sí, correcto. Mortalidad por enfermedad cardiovascular, igual. Viene en caída por los agentes hipolipemiantes, por los beta bloqueadores, por el tratamiento para la hipertensión arterial. ¿Alguien se dio la tarea de medir cuál había sido el impacto de los medicamentos en la expectativa de vida del ser humano? Y esto lo hizo la Organización Mundial de la Salud. Vivimos 15 años más de principios del siglo XX, ahora vivimos 15 años más gracias a los medicamentos, las vacunas y los tratamientos con los que contamos. En realidad vivimos 30 años más, pero los otros 15 años son producto de todas las medidas de las que estaba hablando el doctor Miranda. Ahora, no hay joya sin maldición. Los medicamentos tienen efectos secundarios también que nos han disminuido la expectativa de vida en 37 minutos. Así que cambiamos 15 años por 37 minutos. Ahora, cuando estaba mencionando el doctor Miranda, en una de sus diapositivas nos habló de cuando hicieron el programa de la Escuela de Medicina con el doctor Rodrigo Cordero Zúñiga. El doctor Cordero Zúñiga fue uno de los pilares de la medicina interna en este país, junto con el doctor Miranda y algunos otros distinguidos médicos que vinieron con esta especialidad. En los años 70 hizo un estudio de investigación,
junto con el doctor Javier Moya. Ellos cogieron las primeras 1000 autopsias del San Juan de Dios y las compararon con las últimas 1000 autopsias del San Juan de Dios. Vean qué interesante. El promedio de edad de los primeros 1000 muertos del Hospital San Juan de Dios, que fue fundado a mediados de en 1850, por ahí de 1850, las primeras 1000 autopsias, la causa de muerte número 1 era diarrea. Malaria, tifoidea, las que mostró el doctor Miranda exactamente. Y el promedio de vida era 33 años. El segundo grupo, las últimas 1000 autopsias de los 70s, la causa de muerte era cáncer, enfermedad cardiovascular, accidentes de tránsito. De manera que efectivamente pasamos de enfermedades agudas a enfermedades crónicas. ¿A dónde se hace toda esta investigación para todos estos medicamentos y todas estas vacunas? El 47%, este es un recuento de los estudios clínicos que había hasta ayer, 12 de noviembre del 2014, a las 6 de la tarde. No pude traerles información más reciente porque hoy en la mañana no llegué a tiempo. Pero este es el número de estudios clínicos registrados en la base de datos clinicaltrials.gov, que es donde se registran todos estos estudios. 47% Estados Unidos, 25% Europa. Asia empezó a hacer investigación clínica y nosotros tuvimos alguna participación con un programa de capacitación de investigadores que hicimos primero en India, en Nueva Delhi, y después en Beijing, conjuntamente con la Universidad de Harvard en el año 2000 al 2003. Y empezaron a hacer cada vez más investigación clínica. Latinoamérica solo hace el 5% de la investigación que se hace en el mundo de nuevos productos farmacéuticos y vacunas. Aquí hay un mito muy importante que es importante que lo destaquemos, y es que hay gente que cree que toda la investigación la vienen a hacer América Latina porque no la pueden hacer en Estados Unidos o en Europa, y esa es una de las grandes mentiras que han propagado aquellas personas que adversan la investigación. En Costa Rica se hace investigación desde que la Ley General de Salud de 1974, en sus artículos 25, 26, 64, 65, 66, 67, 68, etcétera, estableció las reglas para hacer investigación en este país. Y esta Ley General de Salud fue complementada con sendos decretos en el 74 por Oduber Weinstock, en el 98 por Rodríguez Pardo y en el 2003 por Pacheco y Sainz. En el año 2003, el 7 de mayo, don José Miguel Corrales presentó un recurso de amparo, un recurso de inconstitucionalidad, alegando que la investigación era un tema que requería de una ley específica. Todo el mundo estuvo de acuerdo con él de que sí, que qué bueno que hiciéramos una ley. Lo que nadie esperaba es que el voto de la Sala Constitucional del 27 de enero del 2010 iba a decir que se prohibía investigar hasta que hubiera una nueva ley. Y con eso nos convirtieron en el único país en el mundo donde fue prohibido investigar por 4 años. 1559 días de oscurantismo medieval siguieron a esta desafortunada decisión. Pero no hay mal que dure 100 años, gracias a Dios, ¿no? Sino que el 25 de abril del 2014, la Asamblea Legislativa aprobó el proyecto de ley reguladora de la investigación biomédica, con lo cual en Costa Rica en este momento se puede hacer investigación, y no solo se puede hacer investigación, sino que somos el único país latinoamericano, además de Chile, que cuenta con un marco legal sólido, como es una ley aprobada por la Asamblea Legislativa. Dentro de y ya para terminar, dentro de este gran avance científico, el siglo XXI se enfrenta a un tema que captó el interés de todo el mundo, el tema del proyecto del genoma humano.
Y quiero dedicarle un par de minutos a esto porque es muy interesante. El proyecto lo empezó el gobierno de Estados Unidos en 1990. Fue un proyecto que empezó bajo la tutela del doctor James Watson y que en el año 93 pasó al doctor Franz Collins. El gobierno de Estados Unidos dedicó $3,000 millones a este proyecto para tratar de descifrar el genoma humano, realmente ponerle el microscopio al genoma humano. En el año 1995, este señor, Craig Venter, un surfista de California, que se le ocurrió que no, que el gobierno iba muy despacio y que él iba a resolver el asunto. Y consiguió $300 millones y montó una compañía que se llama Celera Genomics. Este señor, en cuestión de 5 años, prácticamente le ganó al gobierno de Estados Unidos la carrera para desarrollar o descubrir la composición del genoma humano. Gastó 1/10 parte de lo que le costó al gobierno. Empezó en el 95 y en el año 2001, el 16 de febrero, publicó en Science el genoma humano. Un día antes lo publicó el grupo de gobierno de Estados Unidos el 15 de febrero del 2001. Pero este fue todo un evento porque, si ustedes ven, aquí estamos viendo un cambio generacional. Tanto el doctor Watson como el doctor Collins, los dos son baby boomers. Los dos, vean inclusive su manera de vestir. Craig Venter, a quien tuve la fortuna de conocer en una visita en su laboratorio en Washington, me recibió en sandalias y con bermudas. Cero protocolo, total relax. Un científico totalmente diferente. Yo esperaba encontrarme un señor con gabacha, muy científico, muy formal. No, en bermudas y sandalias, ¿verdad? Y reunámonos rápido porque me voy a ir a pescar, ¿verdad? Ese fue el señor que resolvió el dilema del genoma humano, y si no hubiera habido competencia, probablemente hubieran tardado mucho más en resolverlo. Este proyecto, que como les digo se publicó prácticamente el mismo día, curiosamente el gobierno lo publica en Nature, una revista de origen inglés, y Craig Venter en Science, una revista americana, con un día de diferencia. Va a traer una serie de beneficios, pero de nuevo, no hay joya sin maldición. Trae también sus riesgos potenciales. ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, lo primero es la posibilidad de un diagnóstico preimplantación en fertilización in vitro. Se podría establecer si el óvulo si el embrión, o que si el óvulo ya fecundado que se va a implantar trae o no trae una enfermedad genética. Vean qué grave. Podríamos hacer diagnóstico prenatal, hacerle una punción de líquido amniótico a la mujer embarazada y saber si su hijo va a tener o no una enfermedad genética. Va a tener también la posibilidad de diagnóstico presintomático. Yo podría hacerme un examen de esos para saber si algún día voy a tener Alzheimer o si voy a tener un infarto. Terapia génica. Tendría la posibilidad de modificar un gen que tenga medio averiado para que no me diera una enfermedad después. Vean el potencial de investigación que esto implica. Terapia farmacológica. Yo imagino en el futuro un paciente entrando a una farmacia, le toman un poquito de saliva para hacerle su perfil genético rápidamente y le dicen, mire, a usted el antiinflamatorio que le cae bien es este, porque si toma este otro le va a dar gastritis, ¿verdad? Y hacer una terapia personalizada, dirigida específicamente a esa persona.
Medicina predictiva. Yo puedo predecir, mire, si usted fuma, usted va a tener un infarto a los 47 años. Si usted no fuma, eso va a cambiar porque usted tiene tal gen con tal condición. ¿Cuáles son los riesgos de eso? La primera es la discriminación genética. ¿Qué pasa con una compañía de seguros que le hace el examen a uno y resulta que uno va a tener un infarto a los tantos años y le dice, ¿sabe qué? No lo aseguro. No lo aseguro porque usted es un potencial cliente para ser tratado por tal problema. Privacidad de la información genética. Patentabilidad de los genes. Esto fue una bronca terrible, porque Craig Venter quería patentar los genes. La UNESCO dijeron que era patrimonio de la humanidad y la Unión Europea dijo que no, que algunas cosas se podían patentar y que otras no. Todavía están peleando. Ahora, mensaje importante. Hacer investigación es vital para el avance de la medicina. La investigación clínica es algo definitivamente necesario y gracias a eso hemos logrado los avances que hemos logrado. Se puede hacer en Costa Rica. Acabamos de terminar un estudio interesantísimo que estaba comentando con algunos de ustedes, que fue el primer estudio que se hizo bajo la nueva ley y que fue un estudio de broncoscopía robótica. Trajimos un robot de California. Con el robot vinieron 14 ingenieros para montar el equipo acá. Tuvimos que coger la sala de operaciones más grande que había porque no cabían toda la gente que tenía que estar adentro, y se montó un proceso de diagnóstico de lesiones sospechosas de cáncer periféricas en pulmón que de otra manera hubieran tenido que operarse para hacer el diagnóstico, y en todos se pudo hacer el diagnóstico con esta broncoscopía robótica. Eso es un avance enorme en medicina. ¿Por qué? Porque vamos a poder tener un broncoscopista en San José haciendo una broncoscopía en Punta Arenas, o haciéndolo en Guanacaste, o haciendo 2 en la mañana en Punta Arenas, 2 en la tarde en Guanacaste. El día que esto esté disponible va a multiplicar la capacidad de nuestros profesionales dentro del sistema de seguridad social. Yo quiero terminar con esta frase del doctor Sidney Burnell, decano de la Escuela de Medicina de Harvard, que dijo en la graduación del año 1956, la mitad de lo que se les enseña como estudiantes de medicina en 10 años se habrá demostrado que es erróneo. El problema es que ninguno de sus profesores sabe cuál es esa mitad. Lo más importante, lo que van a aprender ustedes como estudiantes, es una manera de pensar. La Escuela de Medicina lo que tiene que hacer es hacerlos a ustedes mejores seres humanos, sensibles y curiosos. Curiosos para que utilicen la investigación para responder todas las preguntas a las que no tenemos respuesta en este momento y para corregir todas las respuestas incorrectas que tenemos. No es importante lo que vamos a memorizar y lo que vamos a aprender el día de hoy del capítulo tal. No, es importante la actitud que nos enseñen. Es importante que nos enseñen a aprender, a seguir aprendiendo el resto de la vida. Porque la medicina es un continuo aprendizaje. Uno nunca termina de aprender y ojalá nunca termine de asombrarse de las cosas que vemos. Muchas gracias.